Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar hablando de un tema que a mí me apasiona mucho, tiene que ver con la historia de la grabación y reproducción de sonido, del registro del sonido, específicamente con este aparato que es un gramófono, ¿ok? Uno de los primeros sistemas de reproducción de sonido. El tema de la grabación y la reproducción de sonido para mí es un tema apasionante, no solamente vinculado a la cuestión de la ingeniería, sino también vinculado a todo lo que tiene que ver con el mundo del arte sonoro, por supuesto, y la música, cómo estos distintos sistemas de grabación y reproducción fueron acompañando el desarrollo de la música del siglo XX, de fines del siglo XIX, del principio del siglo XX, y todo lo que obviamente se generó hasta los días de hoy, ¿no? O sea, cómo cambió nuestra forma de vincularlos con la música, de escuchar música, todo gracias a este tipo de dispositivos. Es un tema que, como les digo, a mí me apasiona mucho. Tengo varios aparatos de grabación y de reproducción antiguos, primitivos, por así decirlo, y que me gustaría ir haciendo un video de cada uno de ellos explicando el funcionamiento, pero hoy me voy a centrar en este que me parece uno de los más hermosos que hay. Tengo acá algunos libros también para recomendar. Todo tiene que ver, digamos, porque todo poco arranca por esta persona, Edison, que esta es la biografía, un libro de la biografía que está bastante bien. Cuando decimos Edison, la mayoría de la gente piensa en esto que está acá, que es una lamparita, un foquito, un foco incandescente, ¿no? Que es quizás el símbolo con el que muchos representan o recuerdan a Edison. En realidad, Edison no inventó la lamparita, sino que simplemente la mejoró, la desarrolló, la promocionó mucho. Su verdadero invento, bueno, o el que él más se sentía orgulloso de haber hecho, es este otro aparato, que pesa bastante, que es el llamado fonógrafo de Edison, que ya vamos a hacer un video específico de él. Fue el primer sistema de de reproducción de sonido comercial, ¿no? Estos cilindros tienen acá grabado un surco donde tiene registrado sonido. Particularmente este es de unas lecciones de inglés. En realidad este cilindro no es específico de esta máquina, pero bueno, no importa, el sistema es similar. Y tiene un sistema de amplificación mecánico, esto es todo mecánico de cuerda y demás. En un momento donde la electricidad, si bien ya existía, digamos, y ya era utilizada de manera controlada, no era muy común en la mayoría de las casas, ¿no? Pensemos que durante el siglo XIX, que se produce la segunda revolución industrial, recién ahí empieza a haber una migración importante de la mayoría de la población a las ciudades. Y bueno, obviamente no era el común de la gente, de la mayoría de la población, ni mucho menos a nivel mundial, tener electricidad en las casas. Empezaba a ser como una cosa más o menos accesible, pero eso no era común. Entonces, estos sistemas de grabación y reproducción, lo que más llama la atención, lo que más la gente se sorprende cuando los ve y los escucha, es que no utilizan electricidad para nada. O sea, no tienen nada de esto que hay acá, digamos, es electrónico o eléctrico. Todo es absolutamente mecánico. El primer sistema, como les decía, fue del fonógrafo y luego se desarrolló este otro en formato de disco, que, bueno, quienes conocen discos de vinilo les parecerá bastante parecido en su forma. Y efectivamente es simplemente un disco con dos caras, pero hecho de un material distinto que el vinilo. Esto está hecho de un material que es goma laca, ¿ok? Es como una especie de hongo que crece en un árbol de la India y que bueno, que se utiliza incluso todavía al día de hoy para laquear maderas, maderas finas obviamente, o instrumentos musicales. Se sigue haciendo con ese sistema que es como una especie de barniz natural para proteger la madera y demás. Con eso mismo se hacían esto, que es una especie de material, digamos, previo al plástico. Todavía no existía el plástico. Uno escucha como suena que, como ven, parece un plato y efectivamente es muy frágil. Es bastante más pesado que un vinilo. No es para nada flexible, es mucho más duro. Y bueno, esto si se cae al piso se rompe en mil pedazos. Los que sean de mi generación todavía creo que vieron a Tommy Jerry y, y un poco menos también. No sé si todavía existe a los niños mostrarles Tommy Jerry. Quizás hay ciertos controles con los temas de violencia. Recuerdo que esto era muy común como revoleárselos y cómo tallaban contra la pared, porque bueno, efectivamente son muy frágiles. Pero el concepto, el sistema de funcionamiento es similar al del vinilo, ¿sí? Que es básicamente un surco donde tiene almacenado toda la vibración del sonido. O sea, recordamos que el sonido es una variación de presión sonora, ¿ok? En el tiempo, y que eso es convertido en una vibración mecánica por medio de algún tipo de
captador y esa vibración luego mecánica se va imprimiendo en un surco a lo largo del tiempo. ¿Okay? En este caso es en forma de una espiral que va desde afuera hacia el centro. En el caso del rodillo, ¿no? Como una forma helicoidal. ¿Está bien? Pero siempre es un surco que va como haciendo un movimiento que es análogo al sonido. Y básicamente el chiste está en que una vez que está ese surco con esa grabación, volverla a convertir en sonido utilizando eso, una aguja que vaya rozando ese surco, esa aguja al ir atravesando ese surco con ese movimiento va a ir vibrando también y esa vibración se traslada luego a una membrana o algo que luego amplifica el sonido para volver a convertir esta grabación en sonido nuevamente. Es interesante porque el nombre grabación viene justamente, ¿no? Digamos, como que recuerda un poco a esa técnica de las artes plásticas, ¿no? El grabado, porque efectivamente está grabado como un surco ese movimiento, esa variación de presión sonora y que entra impresa en este disco. Es curioso porque aunque este aparato, que primero el fonógrafo de Edison, fue creado obviamente para la grabación y luego reproducción de sonido, como un sistema de grabación-reproducción, Edison en un principio no lo pensó como un sistema de grabación de música, sino que lo pensó como una especie de grabador de notas de voz, pensando como, bueno, que una secretaria podía escuchar notas de su jefe y después transcribir a máquina, ideas como esa. Pero no estaba pensado, digamos, como un grabador reproductor de música. Es después cuando él se da cuenta bueno, que había una demanda creciente en términos de que la gente empezaba a requerir música grabada para escuchar. En ese sentido, para profundizar en esto, hay un libro muy interesante también que se llama Perfecting Sound Forever en inglés y en español está como El sonido de la perfección, que bueno, es toda la historia de la grabación, es súper interesante y cómo fue Edison promocionando la cuestión relacionada a la grabación y promocionando, haciendo pruebas de escucha donde comparaba el sonido de un fonógrafo con una persona tocando en tiempo real y una cortina y cómo la gente que en ese entonces no conocía el sonido grabado no podía distinguir cuando tocaba una persona real y cuando era una grabación. De ahí, digamos que empiezan a surgir esos nuevos formatos de grabación, empieza a aparecer el gramófono. El gramófono termina ganándole el mercado al fonógrafo y bueno, el disco se termina imponiendo como el sistema de reproducción más común a principios del siglo XX, que luego da paso a su sucesor, que es el vinilo, ¿está bien? Que hoy en día también sigue estando vivo. Pero todo nace bajo este mismo sistema. O sea, el vinilo sería como una especie de versión mejorada de esto que es el gramófono. ¿Está bien? Es muy común igual llamar a esto gramófono, también lo van a encontrar a veces que lo llaman fonógrafo. Lo correcto es llamar fonógrafo al de Edison y el gramófono es el que son los discos. También lo conocen, muchas veces se lo escucha nombrar como vitrola, que viene de que la RCA compra la empresa de la vitrola para fabricar, digamos, se convierte en la RCA Victor y empiezan a fabricar vitrolas y generalmente lo más común de ver en películas y demás es sistemas similares a esto, pero con esa corneta en forma de flor que es muy, muy característica. Pero es lo mismo, digamos, la diferencia entre eso y esto, que esto es un sistema portátil de escucha de música, pensando eso, en la demanda de gente que quería irse, no sé, un día de picnic al campo o a un parque, y así como hacemos ahora con los parlantitos Bluetooth, que nos llevamos el parlantito y con el celular pasamos música, bueno, acá uno se compraba esta cajita, acá tenía como un sobrecito donde podía poner discos, y se llevaba esto al campo, al parque, a un día de picnic o donde sea, le daba cuerda y tenía música para escuchar. O sea, te armabas tu propia playlist de alguna manera. Como ven, muchas de las cosas que seguimos haciendo hoy en día, en realidad estamos repitiendo cosas del pasado constantemente, ¿no? Esto fue, por supuesto, como decía antes, escuchar música grabada fue revolucionario en muchos aspectos. Piensen que eso hasta mediados del siglo pasado, mediados del siglo XIX, que no hace tanto tiempo, la única forma de escuchar música era o aprendiendo a tocar un instrumento o yendo a un concierto. No era algo común en la mayoría de la gente
ni tener instrumentos musicales en su casa, digamos, ni tampoco ir a conciertos todos los días, con lo cual la música era reservado para momentos especiales. No es como ahora que la música forma parte prácticamente de nuestro paisaje sonoro cotidiano. Vamos ahora un poco a explicar el funcionamiento de este sistema. Este sistema funciona con un sistema totalmente mecánico, como decía antes, es decir, consta de dos, digamos, sistemas que están juntos. Uno que es para el movimiento del plato, para el giro del plato, que eso lo hacemos mediante el uso de un sistema de cuerda. La cuerda es un sistema mecánico de almacenamiento de energía. La idea de la cuerda es como una especie de resorte que se va comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo. Entonces, esa compresión después se va liberando de manera controlada. Entonces, vos tenés como una fuerza almacenada en un dispositivo. ¿Está bien? Y esa se va expandiendo y va haciendo girar este disco, este plato. Cuestiones referidas al formato. Esto, a diferencia del vinilo, que normalmente hay de 33 revoluciones por minuto, 45 revoluciones por minuto, es decir, la cantidad de vueltas que da por minuto. O sea, el vinilo gira 33 veces en el lapso de 60 segundos. Este gira mucho más rápido, gira 78 veces por minuto. Por lo tanto, la duración de lo que tiene grabado es mucho menor. Prácticamente en un disco de 10 pulgadas tenemos, no sé, 4 minutos aproximadamente, 4 minutos y monedas de duración. Voy a soltar el disco. Y lo que tenemos acá es una púa con una especie de alfiler, ¿sí? Bastante duro, que lo que está haciendo es mover una membrana como si fuera, no sé, de algún instrumento de viento, ponele. Y esa membrana, al vibrar análogamente a esa aguja, genera un sonido que es amplificado por medio de este sistema de amplificación acústica, que es simplemente un caño como si fuera una trompeta. Y el sonido sale por acá. O sea, toda la caja hace como de caja de resonancia. Voy a darle cuerda. Eh, Bueno, como se puede escuchar, el sonido es obviamente bastante rústico. Esto responde a varias cuestiones ligadas a que los sistemas de grabación también eran bastante primitivos. Obviamente, este disco particularmente está grabado ya en una era donde la grabación eléctrica existía, pero hay algunos discos que incluso la grabación es totalmente en formato acústico. Es decir, donde no hay mediación alguna de electricidad entre lo que se grabó y lo que se escucha. Es interesante esto porque, bueno, hay mucha polémica, mucha discusión sobre el sonido acústico. O sea, una de las primeras peleas que hubo en cuanto... Bueno, la primera de todas quizás fue la del formato, ¿no? La del disco versus el rodillo. Y luego, otra de las discusiones que había por esas épocas sobre el sonido, sobre la grabación, era la electrificación versus el sonido puramente acústico. O sea, Edison, por ejemplo, estaba totalmente en contra del uso de la electricidad de micrófonos eléctricos para la grabación, porque él decía que eso distorsionaba efectivamente el sonido real. Es decir, generaba una imagen sonora que era irreal. ¿Está bien? Porque efectivamente uno con la microfonía hoy en día puede hacer que, no sé, una persona cante casi susurrando con una orquesta de fondo, ¿no? Cosa que es
irreal desde el punto de vista acústico. Bueno, obviamente Edison pierde esta batalla también, pero sí es interesante, digamos, escuchar hoy en día el sonido puramente acústico bueno, ver lo diferente que era ese sonido, esa grabación. Cuestiones a tener en cuenta de este tipo de aparatos. Bueno, como decía, estos discos son discos bastante duros y lo que utilizan son estas púas que, a ver si se puede llegar a ver. Estas púas que son eso, como si fueran un poco más gruesas que un alfiler, que tienden a desgastarse por el rozamiento del disco. Y no sé, después de 4, 5, 10 reproducciones, bueno, tenés que cambiarla. Por eso es que uno normalmente se compraba como cajitas de este tipo que venían con 200 púas y se las iba cambiando a medida que iba escuchando música, se gastaban y ponía púas nuevas. Algo que hoy en día no sucede, hoy en día es al revés, los vinilos tienden a ser un material mucho más blando y el peso del brazo y de la púa está como bastante regulado como para que el rozamiento no dañe ni mucho al vinilo ni mucho a la púa. Acá en este caso era totalmente distinto porque necesitaba que haber mucho rozamiento para mover, para que se genere mucha vibración, porque de vuelta, recuerden que esto es sonido puramente acústico, ¿no? O sea, para ganar volumen era necesario. Y por otro lado, bueno, estos discos que eran quizás los más comunes en la música popular, que tendrían eso, 4 minutos y monedas de duración, también cambió la forma que teníamos o que tenemos de componer. Piensen que todos los tangos o todas las piezas de jazz de estos años, todas duran 4 minutos porque, bueno, porque era lo que entraba en un disco. Limitó la forma y transformó la forma que había que componer. O sea, uno de los primeros quizás ejemplos de cómo la grabación modificó la música, ¿no? También tenemos discos un poco más grandes, de mayor duración, como este de acá. Este es de 12 pulgadas, o sea, este es el tamaño de un vinilo común, digamos, de lo de hoy en día, de un LP. Son 12 pulgadas, 10 pulgadas. Y luego en los vinilos también vinieron de 7 pulgadas, que son los simples muchas veces. Este, por ejemplo, es una obra de música clásica. Generalmente los discos de mayor duración están reservados para la música clásica, que obviamente las piezas tienen una duración mucho mayor o generalmente un movimiento de alguna obra estaba en un lado y bueno, venían por movimientos grabados en colecciones de varios discos. Vamos a escuchar un poquito a ver cómo suena esto. Bueno, nada, eso. El sistema de grabación, reproducción, recuerden que es simplemente eso, una vibración, un movimiento que se transmite a un soporte, que en este caso es este disco de goma laca, y que uno puede extraer esa vibración de cualquier manera. De hecho, para ejemplificar, digamos, y de cómo cualquier cosa puede convertirse en un transductor y un amplificador de este sonido, voy a agarrar una aguja común, ¿está bien? Y voy a simplemente atravesar esta caja de madera y voy a utilizar esta caja ahora como sistema de amplificación. Bueno, como ven, el sistema es bastante simple
un sistema muy eficiente en su forma de trabajo y demás. Fácil de recrear, ¿está bien? Ya voy a hacer un video específico sobre cómo armar un gramófono de cartón, de papel. Incluso quiero hacer uno de cómo construir un fonógrafo para probar cómo se puede grabar y reproducir sonido de manera casera. En mi Instagram subí un reel ya armándolo, y así que lo pueden ver ahí también. Un par de libros que también me parecen interesantes para profundizar. Dos de esta editorial que se llama Gourmet Musical. Esta que se llama Fábrica de Músicas, que bueno, está enfocada en la historia de la grabación y de la producción discográfica en Argentina, que arranca eso, bueno, acá en 1919, hay algunos registros de antes incluso, y que de hecho está bastante centrado en lo que fue la historia de la RCA, que es una fábrica que estaba acá a unas cuadras en la calle, en el barrio de Saavedra. Y este otro libro que también es interesante, que es La conquista discográfica de América Latina, que también es de Gourmet Musical, que, bueno, relata un poco, es más del orden sociológico, quizás, está cruzado por cuestiones eso, más políticas y demás, y de cómo con la industria discográfica, o con la naciente industria discográfica, cómo había un escautismo, digamos, de venir acá a la región a buscar músicas para llevar al mercado americano o europeo como músicas del mundo, e incluso también, digamos, traer música de allá como mercancía para vender, ¿no? Como hacer una especie de cabeza de playa de la producción y de la industria discográfica. Y bueno, ya próximamente voy a armar uno con el fonógrafo. Tengo bastante ganas de armar algún tipo de taller o curso sobre la historia de la grabación, que es un tema eso que bastante interesante y que, bueno, a mí me apasiona mucho, y que tengo un montón de aparatos y herramientas que voy a ir mostrando. Así que nada, eso, si eso les interesa, déjenme un comentario abajo, acuérdense de poner like, esas cosas que ayudan al algoritmo y ayudan a que estas cosas sigan existiendo. Nos vemos la próxima.